Esta parábola va dedicada a todas las madres del mundo. En cuanto a los hijos, también va dedicada para ellos. Es una carta de una mujer con hijos y casada a su madre. Escúchenla. Siempre estuve segura de que me había tocado la mamá más mala del mundo. Desde que era muy pequeña, me obligaba a desayunar o a tomar algo por la mañana. Antes de ir a la escuela, por lo menos debía tomar leche, mientras que otras madres ni se ocupaban de eso. Me hacía un sándwich o me daba una fruta, cuando los demás niños podían comprar papitas y comer otras cosas ricas. ¿Cómo me molestaba eso? Y también sus palabras: come, anda. No dejes sin terminar. Acaba. Hazlo bien. Vuelve a hacerlo. Y así siempre. Violó las reglas al poner a trabajar a menores de edad, y me obligaba a hacer mi cama, a ayudar en la preparación de la comida y hacer algunos mandados. El más horrible era ir por las tortillas con ese calor y las largas filas. ¡Cuánto trabajo! Fui creciendo y mi mamá se metía en todo. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son sus mamás? ¿Dónde viven? Lo peor fue cuando empecé a tener amigos. Mientras las otras amigas los podían ver a escondidas, yo los tenía que pasar a la sala y presentarlos. Era el colmo. Y el interrogatorio de costumbre: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué estudias? ¿Trabajas? Los quehaceres fueron en aumento. Que barre, que arregla el closet, todo eso era enfadosísimo. Los años también pasaron. Me casé e inicié una nueva familia. Ahora soy madre también, y en este 10 de mayo me he acercado a comulgar y con gran satisfacción le he dado gracias al Señor por mi mamá. Gracias al cuidado que tuvo con mis alimentos crecí sana y fuerte, y cuando llegué a enfermarme me cuidó con mucho cariño. Gracias a la atención que puso en mis tareas logré terminar mi carrera. Gracias a que me enseñó a hacer labores en la casa ahora tengo mi hogar limpio y ordenado y sé administrar mi hogar. Gracias al cuidado que puso para que yo escogiera a mis amigas aún conservo algunas, que son un verdadero tesoro. Gracias a que conoció a mis amigos, pude darme cuenta quién era el mejor y ahora es mi esposo. Gracias, Señor, le dije desde el fondo de mi corazón, por darme a mi mamá querida, a quien solo le vi de vez, a esa mamá, que me ha amado tanto y me formó tan bien. Solo te pido, Señor, que ahora que tengo mis hijos, que me consideren la mamá más mala del mundo. Esta es la historia de un libro llamado La vaca. La historia trata de un filósofo, quien tenía un joven aprendiz. Este sabio y respetado maestro, un día quería enseñarle a su discípulo acerca de que no debemos vivir en la mediocridad y conformismo, así que un día, decidieron buscar el pueblo más pobre de esa zona. Una vez esto, decidieron buscar la casa más pobre del mismo pueblo pobre, y una vez hecho esto, se encontraron con una casa fea. El techo tenía muchos agujeros, la pared estaba rajada y por un milagro de Dios aquella casa no se venía abajo, tenía basura en cantidades a su alrededor y lo peor, es que en aquella humilde y fea casa vivían 8 personas con ropas sucias y desgastadas, pero poseían algo: una vaca delgada y fea. Ella de diario daba leche, no era mucha la cantidad, pero sí lo suficiente para vivir, era la única cosa que nos lo dejaba a la ruina total. El filósofo decidió acampar ahí con su discípulo. Al día siguiente muy de mañana, el filósofo toma una daga o un cuchillo, y mata a la vaca, degollándola por el cuello. El discípulo asustado no creía lo que acababa de hacer su maestro, matar el único sustento de esa familia. Sin más preámbulos, el filósofo le dice a su discípulo: vámonos, y se fueron durante un tiempo. A cabo de un año regresaron a ver qué le había pasado a aquella familia pobre. El discípulo se admiró que ya no estaba aquella casa horrible, ahora había una casa hermosa y de 2 pisos. El discípulo al principio creyó de que se trataba de una nueva familia que compró el terreno y decidieron construir su casa, pues no, resultó ser lo contrario cuando vio salir de aquella hermosa casa al mismísimo hombre, que un año atrás estaba viviendo en aquella casa fea. El discípulo va donde ese hombre y pregunta lo que había sucedido. El hombre a gusto cuenta la historia.
Cuando vimos la vaca, nos preocupamos mucho, entonces decidimos hacer algo, o si no, nuestros hijos y nosotros moriríamos de hambre, entonces conseguimos semillas y limpiamos y recogimos toda la basura, luego en el terreno limpio plantamos las semillas en lo cual tuvimos frutas y verduras, como observamos que era mucha verdura decidimos venderla a nuestros vecinos, y así con ese dinero compramos más semillas para plantar en el terreno, producimos muchas frutas y verduras que a lo mejor decidimos venderla al mercado y aquí construimos una casa más amplia y más bonita. El filósofo se acercó a su discípulo y preguntó lo siguiente: ¿crees tú, que si la vaca siguiera viva, esta familia hubiera prosperado? El discípulo contestó: no, maestro, y aprendió la lección. Ahora una pregunta para ti: ¿qué clase de vacas tienes atadas en tu vida? Esta historia comienza así: una mujer y sus hijos van al pueblo a visitar a los abuelos o en teoría los padres de esa mujer, el marido, quien no era cristiano, se queda en la casa, él se sienta en su sillón y junto al lado de la chimenea, pues era invierno, y en el invierno hace frío y cae mucha nieve, el hombre queda leyendo el periódico y piensa por un momento: si Jesús era Dios, porque vino a morir en una cruz, solo con su poder solo podía vencer a la muerte y ya, no era necesario un sacrificio en una cruz. El hombre en medio de estos pensamientos escuchó un ruido, algo que golpeaba la ventana del ático, el hombre decidió a ver lo que golpeaba desenfrenadamente la ventana, y descubrió que se trataba de unos pájaros que querían entrar adentro de la casa, pues tenía mucho frío, y si no encontraban algún lugar donde protegerse iban a morir. El hombre sintió compasión por aquellos pajaritos que fue e intentó abrir la ventana, pero lamentablemente la ventana estaba atascada. En eso se acordó que tenía un gallinero afuera de la casa, sabía muy bien que si los pájaros entraban a aquel gallinero, sin dudas iban a estar calientes y no morirían de frío. El hombre entonces salió afuera y puso un camino de comida al gallinero, pero fue en vano, los pájaros insistían en entrar por la ventana, así que agarró una escoba para espantarlos al gallinero, pero también fue en vano, las palomas volaban y solo regresaban a la ventana para intentar entrar. El hombre se puso muy triste y pensó por un momento: estos pájaros por temor a mí nunca se me van a acercar, si solo hubiera un medio para llevarlos al gallinero, el único medio sería si yo fuera un pájaro igual a ellos, así que yo los guiara al gallinero. El hombre en ese momento empezó a llorar, pues en ese momento sonó las campanas de la iglesia anunciando que ya va a empezar el culto. Él comprendió que de la misma manera Jesucristo vino a la tierra, pues él sabía que nosotros no íbamos a buscar el camino a la salvación por nosotros mismos, y por consiguiente tuvo que morir en la cruz. El hombre decide ir a la iglesia y confesar sus pecados a Cristo. Esto nos da a reflexionar que, hermanos, del plan de Cristo para venir a morir por nuestros pecados.